Hoy quiero compartir con ustedes un fragmento de un poema de Amado Nervo y dice así: haz caridad a todos de tus sonrisas, hijo. Un rostro siempre adusto es un día nublado, es un paisaje lleno de osquedad, es un libro en idioma extranjero. Cuando el observador desprevenido mira un grupo de inclusiones dentro de una esmeralda o dentro de cualquier otro tipo de piedras, tal vez las considera como un día nublado, como un libro en idioma extranjero, como dice el poema. Pero luego al comprender lo que nos dicen estas inclusiones, al descifrar sus historias ocultas, es allí donde florecen las sonrisas. Muy buenos días, mi nombre es Holman Alvarado y hoy vengo a hablar de inclusiones, el lenguaje de las gemas. En la siguiente imagen ustedes pueden observar una frase en idioma ruso. Yo no sé ruso y bueno, creo que la gran mayoría de los presentes tampoco saben ruso. Pero eso es el idioma. El idioma es una serie de códigos que nos brindan una información y cuando nosotros aprendemos a interpretar ese lenguaje, podemos acceder a un mar mucho más amplio de información, de conocimiento y al final, pues transmitir el mensaje. Esta frase en español quiere decir la belleza está en el ojo del observador. Lo mismo ocurre con las inclusiones, son el lenguaje de las gemas y nosotros los gemólogos aprendemos a descifrar ese idioma. Yo como gemólogo he aprendido a descifrar ese idioma para acceder a esa información y poderla transmitir a ustedes en esta ocasión y a nuestros clientes. Durante la presentación voy a tocar dos temas. El primero es qué es una inclusión. Yo sé que la gran mayoría de ustedes sabe qué es una inclusión, pero veo la necesidad de definirla para poder entrar un poco más en contexto durante la charla. La segunda es la importancia de las inclusiones en la gemología como fuentes de información y como creadoras de valor y generadoras de belleza. Como fuentes de información, como lo acabé de decir anteriormente, las inclusiones son eso, nos brindan datos, nos dan información de la gema. Y bueno, desde el punto de vista gemológico, sabemos que las inclusiones afectan de alguna manera, ya sea positiva o negativa, el valor comercial de la piedra. Cuando yo estaba preparando la presentación, dije, bueno, voy a hablar de inclusiones, pero vi la necesidad de referenciar a aquellos que fueron los primeros que estudiaron las inclusiones. Y para esto traigo a relación al señor Henry Sorby. Yo sé que ustedes los geólogos lo conocen muy bien, pues es pionero en la petrografía, si no estoy mal es padre de la metalurgia o considerado el padre de la metalurgia, y en 1858 hizo una publicación de inclusiones fluidas, si no estoy mal, en vidrios volcánicos. Ahora, perdón, dentro de la gemología también tenemos como referencia al señor Edward Gubelin, quien dedicó prácticamente toda su vida al estudio de las inclusiones dentro de las gemas y parte de este trabajo se ve expuesto en los libros Fotoatlas, que son unos manuales que contienen una gran variedad de fotografías de inclusiones e información. Y bueno, y al final definimos que inclusión es toda sustancia que se encuentra dentro de un material, particularmente un cristal o un mineral o una gema en este caso. Y bueno, desde mi punto de vista personal considero que haría falta agregar lo que vengo diciendo anteriormente y es que nos brindan información. Pero bueno, ¿cómo llegan las inclusiones dentro de los cristales? Se preguntarán algunos. Si yo me pongo a hablar de génesis de inclusiones en este momento, pues estoy seguro que darán más de 2 horas y no terminamos. Es un tema bastante complejo. Además, creería que dentro de los presentes hay gente que es muy experta en el campo de las inclusiones. Pero las quiero resumir de la siguiente manera. Las inclusiones se pueden formar antes, durante o después de la formación del cristal. También se pueden formar a partir del mismo fluido del que se formó el cristal. Podemos encontrar inclusiones del mismo mineral dentro del mineral y más adelante les mostraré un ejemplo. Y las podemos clasificar según su estado de la materia, sólido, líquido o gaseoso. Pero bueno, básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el cristal se está formando, está creciendo, puede atrapar minerales o fragmentos que ya se encontraban preexistentes y incorporarlos en su estructura
Pueden también, durante el momento de que está formando el cristal, ir formándose inclusiones al mismo tiempo, o después de que se formó el cristal, por algún proceso pueden ingresar sustancias que al final llamaremos inclusiones también. Durante el proceso de transformación y embellecimiento, nosotros también podemos crear cierto tipo de inclusiones. Ahora, las inclusiones como fuente de información. Lo que están apreciando ustedes en esta imagen es un cristal de pirita bien formado, se aprecia claramente las caras naturales de cristal, así como las líneas o estrías de crecimiento. Esta es una inclusión en esmeralda colombiana y básicamente lo que me está indicando es que la piedra es natural. Me está diciendo esta piedra es natural. Afortunadamente en la síntesis aún no han podido incorporar este tipo de inclusiones, pues si no sería un serio problema para el sector, para el comercio. Bueno, como les estaba diciendo, también hay inclusiones del mismo mineral dentro del mineral, y esto es un ejemplo, un artículo que publicó el CETEC no hace mucho, de una inclusión de esmeralda dentro de esmeralda. Lo publicó en la revista Gems and Gemology de la GIA. El artículo está en el perfil de Facebook del CETEC. Se lo recomiendo mucho, léanlo, escrito por Luis Gabriel Angarita, director del CETEC, y nuestro gemólogo Joel Mario Zamora es el responsable de las fotografías. Es una pieza muy interesante, prácticamente única, y bueno, se lo recomiendo, léanlo. Entonces, así como las inclusiones nos hablan de la naturaleza de la gema, pues también nos indican si la piedra es sintética. En este caso, observamos las famosas inclusiones espina de pescado, y son estas que ustedes pueden apreciar aquí, y básicamente son típicas de este tipo de material sintético. En este caso lo estamos observando en una esmeralda hidrotermal sintética, pero también la podemos ver en rubí sintético. El día que ustedes se topen con una piedra con este tipo de inclusiones, pues ya saben que es sintética. También como fuente de información desde la proveniencia geográfica. Lo que vemos acá es una familia de inclusiones trifásicas, y con trifásico me refiero a que dentro de una misma cavidad encontramos los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Estas inclusiones estaban presentes en una esmeralda, y bueno, tengo que mencionar que el agua que se encuentra dentro de la cavidad pues es altamente saturada en sal. El resultado de esto pues es el cristal de sal se precipita dentro de la inclusión. Ahora, bueno, la burbuja que se ve o que se presenta en la inclusión, por lo general es de CO2. Durante el análisis de observación gemológica, obviamente apoyado y respaldado por los análisis de espectroscopía en CT, pues observamos nosotros los gemólogos ciertos patrones y formas acompañados de otras características de la piedra, y al final pues concluimos que la esmeralda era de origen no colombiano. A diferencia de esta inclusión, lo mismo es una inclusión trifásica. Observamos la cavidad, vemos que dentro de la cavidad obviamente está el cristal de sal, la burbuja de CO2, el agua altamente saturada, y durante el análisis pues observamos ciertos patrones y acompañado de otras inclusiones, y vuelvo y digo, del respaldo de los equipos de espectroscopía, pues concluimos que la esmeralda era de origen colombiano. Y con esto quiero hacer el siguiente ejercicio. Antes se creía que las inclusiones trifásicas eran exclusivas para esmeraldas colombianas, pero hoy en día eso ha sido desvirtuado. Estudios como Partiu en 2014 demuestran que las inclusiones trifásicas ya no son determinantes de origen geográfico. Se encuentran también en localidades como Zambia, China y Afganistán, por ejemplo. Y lo que quiero hacer es el siguiente ejercicio. Tenemos dos imágenes con inclusiones fluidas trifásicas. La primera la quiero dibujar. Saquemos ese diagrama de ahí, agrandémoslo un poquito para un mejor análisis. Y bueno, lo que observamos son unas puntas que forman la cavidad, que se conoce como cavidad tipo jagged o inclusión tipo jagged o dentada, que contiene obviamente pues el agua, el cristal de sal y la burbuja de CO2. Y pues bueno, como decía anteriormente, se relacionaban exclusivamente solo para esmeraldas colombianas. Ahora, esta inclusión sí es de una esmeralda de Occidente de Boyacá.
Pero, perdón, quiero hacer la comparación, disculpen, con la inclusión, con las inclusiones de la siguiente imagen. Observamos también una familia de inclusiones trifásicas. Dibujemos esta, saquémosla de ahí, agrandémosla un poquito. Bueno, lo que vemos es una cavidad con una apariencia diferente a la que acabamos de ver. Obviamente contiene el cristal de sal, el agua hipersalina y la burbuja de CO2. Y bueno, desde el punto de vista gemológico observamos un patrón en casi todas las inclusiones en cuanto a su forma y lo que digo, acompañado de otras características y respaldado por los equipos de espectroscopía, pues concluimos que esta esmeralda era de otro origen geográfico, no era colombiana, básicamente lo que quiero decir. Pero esto no quiere indicar que este tipo de inclusiones no se pueden encontrar en esmeraldas colombianas. Yo sé que hay muchos geólogos que me van a decir, bueno, yo también las he visto así en esmeraldas colombianas, sí, posiblemente. Yo también he visto inclusiones dentadas en esmeraldas de otros orígenes muy parecidas a las colombianas, pero lo que quiero decir es que desde el punto de vista gemológico aún podemos hacer una observación basándonos en patrones y en formas y en otras características que tienen las piedras para de alguna manera poder inclinarnos hacia un origen geográfico. Las inclusiones como fuente de información desde los tratamientos, lo que ustedes aprecian en esta imagen son unas inclusiones tipo dendrita. Con dendrita me refiero a esta forma que tienen así como de florecita o arbolito. Y bueno, durante el análisis de esta piedra que llegó a CETEC, concluimos que las inclusiones fueron formadas por un proceso de tratamiento, no son naturales en la piedra. Y dos, pues bueno, la piedra fue adherida. Cuando hablo de adherido es que en algún momento la piedra se partió, pegaron estos dos pedazos, el aire que quedó atrapado dentro de las dos uniones, pues creó la apariencia dendrítica en estas inclusiones. Y bueno, una piedra herida con bastante tratamiento, su valor comercial eh, es más bajo, ¿no? Entonces, estas inclusiones, uno, nos dicen que no son naturales, que la piedra tiene un tratamiento, y dos, pues que van a tener un impacto en el precio económico de la piedra. Lo mismo en esta imagen, en esta inclusión, a CDT no solamente llegan esmeraldas, también llega todo tipo de gemas, rubíes, diamantes, zafiros, perlas, cuarzos, de todo. En este caso, pues tenemos un zafiro con una inclusión de rutilo, una aguja de rutilo, que por algún proceso térmico de calentamiento a alta temperatura, pues empezó a fundir y fue tomando esta apariencia. Quiero destacar en esta imagen que el zafiro que analizamos en ese momento, pues era un caso bastante complejo. La inclusión que están ustedes presenciando no se podía observar claramente en un microscopio gemológico básico. Nos tocó acudir a nuestro microscopio de alta resolución, perdón, el AxioZoom, y bueno, él nos permitió observar más detalladamente esta inclusión y ella pues nos dio información para nosotros seguir indagando y al final el diagnóstico de esta piedra eh, concluyó que el zafiro había tenido un tratamiento térmico. Si esto hubiera ocurrido en otro escenario, en otro sitio donde no cuenten con este tipo de tecnología, posiblemente no hubieran observado bien la inclusión y hubieran dicho que la piedra era sin tratamiento. Quiero aclarar que una piedra sin tratamiento cuesta mucho más que una piedra con tratamiento. Entonces, al dar esta información, posiblemente hubieran hecho perder dinero al dueño de la piedra o al que la hubiera comprado. Ahora, como creadoras de valor y generadoras de belleza, cuando hablamos de esmeralda, pues no podemos dejar de hablar del famoso efecto gota de aceite. Y muchas personas que no saben de piedras preciosas han escuchado esta palabra gota de aceite. Yo he tenido varios casos donde amigos me dicen, Juanma, en verdad que el gota de aceite es la esmeralda más costosa, la esmeralda más fina, y yo se los explico de la siguiente manera. Si tenemos una piedra más o menos del tamaño de nuestra uña del pulgar, con un excelente color, o sea, con esto me refiero a un verde bien intenso, bien bonito, y una muy buena claridad,
acompañada del efecto gota de aceite, pues tenemos una piedra única que obviamente va a costar mucho, mucho dinero. Pero si tenemos esta misma piedra con casi las mismas características sin el gota de aceite, pues vamos a tener una piedra fina, pero obviamente ese valor agregado que le da el efecto gota de aceite, pues se va a ver reflejado en su valor comercial. Ahora, el gota de aceite no solamente se presenta o es exclusivo para piedras finas, también lo hemos visto en esmeraldas de muy baja calidad y muy bajo color, y esto se debe a que se presenta o bueno, esta estructura se presenta porque cuando el cristal se está formando hay una interrupción de la continuidad del crecimiento, ya sea por algún proceso químico o físico, y se empieza a generar esta apariencia, esta estructura. Básicamente lo que vemos los gemólogos a través del microscopio cuando vemos una piedra gota de aceite es esta apariencia, es esta, sí, como esta textura. Es algo muy, muy bonito, mágico, poderlo observar. El día que tengan ustedes una esmeralda en la mano y la puedan ver a través del microscopio, háganlo. De pronto se encuentran con una estructura de estas. Y bueno, como les decía, a CDT no solamente llegan esmeraldas, en este caso un cuarzo colombiano, le dicen cuarzo trapiche o como trapiche porque se parece al trapiche que se presenta en la esmeralda colombiana. Tiene esta serie de inclusiones que se orientan en dirección a las caras del cristal y bueno, ya lo hacen especial, ¿no? No es igual a todos los cuarzos, ya tiene su, su valor agregado. Estas inclusiones ya le están creando un valor agregado, ya tiene un escalafón dentro de los cuarzos. Pero también tiene una particularidad y es que cuando se pone a través de un polariscopio con luz transmitida, pues las inclusiones nos muestran este espectacular juego de colores. Es algo increíble, divino, divino. Y bueno, le están generando una belleza, aparte del valor agregado, ¿no? Las inclusiones también generan lo que nosotros llamamos fenómenos ópticos. Hay varios tipos de fenómenos ópticos, pero les quiero presentar este que se observa en esmeralda. Es el famoso ojo de gato. Se debe a inclusiones de microcanales o en algunos casos agujas que se organizan paralelas entre ellas, y cuando la piedra se talla en estilo cabujón, con cabujón me refiero a que es un estilo de talla que no lleva facetas, sino más bien su superficie es curva, pues se puede apreciar el fenómeno cuando la luz interactúa con la superficie de la piedra. Es algo muy bonito. Y bueno, ya para ir cerrando, quiero mostrarles esta galería de imágenes de CDTEC. En la fotografía A, como les mencionaba antes, durante el proceso de transformación y embellecimiento también podemos generar inclusiones. Lo que ustedes están viendo ahí es una fibra de hilo que se encuentra dentro de una fisura y que por el proceso de embellecimiento, o sea, al empujar la resina dentro de la fisura, pues arrastró la fibra. Esto nos quiere decir dos cosas. Uno, bueno, una inclusión poco inusual en esmeralda, una fibra de hilo. Y dos, pues la fisura es tan ancha que cabe el hilo y eso quiere decir que también le cabe bastante tratamiento. Y una piedra con un grado de tratamiento más alto cuesta mucho menos que una piedra con un grado de tratamiento más bajo. En la fotografía B, quiero presentarles esta inclusión de carbonato. Se ve bien formada, bien definida, pero lo interesante de esta inclusión es que dentro de ella tiene otras inclusiones, algo poco usual. De por sí ya es difícil fotografiar a esas inclusiones por su tamaño, y observar esta inclusión dentro de esta otra inclusión es algo único. Y bueno, no solamente apreciamos las inclusiones por la información que nos dan, sino también por su apariencia y por su belleza. A veces las comparamos con cosas de nuestra vida cotidiana. En la imagen C hay unas inclusiones de pirita que yo les digo el racimo de uvas, porque pues se organizan así como un racimito de uvas. En la imagen D encontramos una inclusión tipo dendrita, se creó por tratamiento. Yo le digo la inclusión pez león, se parece a un pez león. En la fotografía E encontramos una inclusión de carbonato, muy bonita, pero si ustedes la analizan un poco más a detalle, pues tiene esas colitas que la van siguiendo, y le decimos la inclusión medusa.
Se parece a una medusa ahí suspendida en el mar interno de esta esmeralda. En la imagen F encontramos una serie de inclusiones de microcanales que, como les decía, se organizan paralelos entre ellos y son los responsables del efecto ojo de gato en la esmeralda, y la llamamos el bosque de bambú. Se parece a eso, un bosque de bambú. Y bueno, para cerrar, quiero presentarles este video de una inclusión bifásica en esmeralda. Bifásica quiere decir que tiene dos estados, líquido y gaseoso. Como pueden ver ustedes, la burbuja se mueve dentro de la cavidad. Es algo, no es muy común, quiero decir con esto, no es muy común ver este tipo de inclusiones en esmeralda. Y bueno, la esmeralda era de un tamaño considerable, pesaba creo que entre 10 y 12 quilates. La cavidad iba de extremo a extremo. Para la colección o para coleccionistas es una muy buena pieza. Y bueno, para terminar esta presentación el día de hoy, tengo 3 conclusiones. La primera, las inclusiones nos brindan información, no solamente del origen o del tratamiento, de su naturaleza, sino también cómo afectan de alguna manera, ya sea, vuelvo y digo, positivo o negativo, el valor comercial de la piedra. La segunda es, hay que valorar las inclusiones. Las inclusiones son únicas, se hacen únicas nuestras piedras. Así como nosotros tenemos huellas dactilares que nos hacen únicos, pues las inclusiones también son las huellas dactilares de las piedras preciosas. Y 3, la inclusión nos cuenta una historia en la venta. No necesariamente la inclusión tiene que subirnos un valor económico a la piedra, sino nos puede servir como herramienta para vender nuestra gema. Ya no estamos vendiendo solo una piedra, sino estaríamos vendiendo una historia. Y bueno, yo sé que el tema de inclusiones es bastante amplio. Falta de pronto hablar un poco más, pero los invito a que se acerquen al CET. Vamos a estar dando más charlas, vamos a dictar cursos, diplomado, y pues nada, muchas gracias, espero haya sido de su completo gusto. Este es el correo de nosotros, si quieren pueden escribirnos, y muchas gracias por su tiempo.